Bien, entonces como les decía, ¿sí? Mientras la mioglobina se encuentra dentro del músculo y su función es unir el oxígeno y liberarlo en el músculo, ¿sí? En cambio la hemoglobina, ¿sí? Atrapa el oxígeno, ¿dónde? Esto ya lo vamos a ver. ¿Dónde se une el oxígeno? En los pulmones. Y luego de unir el oxígeno, transportarlo, ¿sí? Y llevar el oxígeno ¿a dónde? Y liberarlo en todo el resto de los tejidos del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces en los pulmones se va a producir, ¿sí? La entrada de oxígeno a la sangre, a los glóbulos rojos, a la hemoglobina. ¿Queda claro? Y de ahí, esos glóbulos rojos van a ser transportados por el flujo sanguíneo, gracias al impulso de la bomba cardíaca, ¿sí? Y entonces los glóbulos rojos van a viajar por todos los tejidos del cuerpo, ¿sí? Y van a liberar el oxígeno donde se necesite, ¿de acuerdo? ¿Queda claro? Eso lo vamos a ver ahora dentro de unos minutos. Por eso era tan importante que la hemoglobina pudiera unir el oxígeno y pudiera liberarlo. Para eso necesitamos que su afinidad no sea tan alta, ¿queda claro? En cambio, la mioglobina, lo que necesitamos es que tenga mucha afinidad para unir el oxígeno y solamente cuando el músculo está con poco oxígeno, la mioglobina libera el oxígeno y sea utilizado por el músculo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, por eso vamos a hablar dentro de unos minutos. Muy bien, entonces, esta es la comparación, muy importante, comparación de quién, mioglobina con hemoglobina, y sobre todo para que vean por qué, esta es típica pregunta del examen, ¿no? ¿Por qué la mioglobina es de alta afinidad y por qué la hemoglobina es de baja afinidad? ¿Queda claro? La mioglobina une más rápidamente, ¿sí? Más fuertemente si quieren verlo, de esa forma, ¿sí? El oxígeno que la hemoglobina que es de menor afinidad. Recuerden que eso lo medimos con la P50, mayor P50, recuerden que esto no es km, sino que es P50, la presión a la cual se alcanza el 50% de saturación. ¿Estamos? Lo otro que nos quedaba por ver de la hemoglobina, ¿sí? Era la curva R y la T, ¿se acuerdan? Porque la hemoglobina, como les dijimos, la hemoglobina tiene estructura cuaternaria, por lo tanto tiene una curva sigmoide. Por lo tanto tiene efecto, ¿se acuerdan? El efecto cooperativo ya lo vimos. Ahora falta el efecto alostérico. Ese efecto alostérico tenía que ver con la forma R y la forma T. ¿Sí? El cambio de forma. ¿Y eso cómo se veía? Tiene dos formas, entonces tiene dos curvas. ¿Sí? Porcentaje de saturación, presión de oxígeno. Entonces acá vamos a tener dos curvas. ¿Queda claro? Una curva más a la izquierda. Sí, estoy grabando. Sí, gracias por avisarme. Siempre avísenme. Gracias, gracias Natalia. Entonces, una curva más a la izquierda, otra más a la derecha. ¿Sí? Entonces, el efecto alostérico, ¿se acuerdan? Dos formas, dos curvas. ¿Sí? Dos formas, dos curvas. ¿Sí? La forma R, la curva va a estar a la izquierda y la forma T va a estar a la derecha. ¿Por qué? Porque la forma R, recuerden siempre todo lo que está a la izquierda, ¿sí? Y lo que está a la derecha, la que está a la izquierda, la que crece más rápido es la de mayor afinidad. Eso se saca comparando, ¿se acuerdan? La P50. Acá tengo el 100% de saturación, acá voy a tener el 50% de saturación. Voy a tener la P50, esta es de la curva, la R, esta es la T. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, menor P50,
mayor afinidad. Mayor P50, menor afinidad. ¿Queda claro? Entonces este va a estar a la izquierda, entonces va a ser de mayor afinidad. Y esta va a ser de menor afinidad, la que está a la derecha. Recuerden, ¿qué provocaba que me diera la forma R? El modificador alostérico positivo. ¿Qué provocaba que se transformara en la forma T? El modificador alostérico negativo. ¿Sí? Entonces, en general, ¿qué vemos nosotros? En general vemos una curva que es un promedio, ¿entienden? ¿Sí? Porque tenemos parte de la enzima en forma R, parte en forma T. Entonces, en general, vemos una mezcla. Pero si toda la enzima se transforma en la forma R, se desplaza hacia la izquierda. Pero si toda la enzima se transforma en la forma T, la curva se desplaza hacia la derecha. ¿Queda claro? Por eso hablamos dos formas, dos curvas. ¿Sí? Muy bien. ¿Y esto cómo lo explicamos? Bueno, ya lo vimos para enzimas, pero lo explico otra vez para la hemoglobina. Entonces, para la hemoglobina, ¿qué era lo que ocurría acá? La hemoglobina, ¿sí? Vamos a tratar de hacer un dibujito. Entonces yo tengo que es un tetrámero, ¿sí? Que tiene el grupo hemo, tiene el hierro, eso ya lo sabemos. Muy bien, entonces supongamos que esta es la forma R. Entonces esta es la forma que atrae ¿a quién? Atrae al oxígeno. ¿Queda claro? Pero esta forma puede transformarse en cualquier momento ¿en qué? En la forma T, ¿sí? Entonces cambiemos el dibujito. Entonces hagamos una forma T más cuadrada. ¿Ven? Entonces esta forma es como si estuviera más cerrada la boca o tiene una forma diferente. ¿Ven? Entonces esta vamos a suponer que es la forma T. Simplemente para que vean que hay un cambio en la forma. Y acá lo podemos hacer más grande, así ven que es más fácil que entre el oxígeno. A ver, espera. Entonces hagámoslo más grande. ¿Ven? Entonces lo pensamos así. Ahí está, ¿ven? Es más grande, un poco más grande, es más fácil que entre el oxígeno. Entonces atrae el oxígeno. En cambio este, ven, acá la boquita está más cerrada. Simplemente algo esquemático, ¿no? Para que quede visualmente. Esta va a ser la forma T, la forma tensa. ¿Queda claro? Esta forma, ¿qué es lo que hace? Esta forma le cuesta tomar oxígeno, esta forma es más fácil que libere el oxígeno. ¿Queda claro? Una forma toma y la otra libera oxígeno. ¿Sí? ¿Está? Obviamente acá esta atrae y es menos probable que libere. ¿Queda claro? ¿Sí? Si quieren verlo, también veanlo así. Esta atrae más fácilmente y suelta más difícil. Esta tiene mayor tendencia a ¿qué? Mayor tendencia a liberar y poca tendencia a entrar. ¿Queda claro? ¿Sí? Las dos diferencias entre la forma R y la forma T. Y estas dos formas son interconvertibles. Entonces, esta forma R es de mayor afinidad, mucho mayor afinidad, ¿sí? Como 600 veces es la afinidad. Y esta forma es de mucha menor afinidad. ¿Está? Y son interconvertibles. Entonces, ¿qué era lo que hacía que se interconvertieran? Los modificadores alostéricos. ¿Queda claro? ¿Sí? Tengo el modificador alostérico positivo, el modificador alostérico positivo, ¿sí? Es una molécula, imaginemos que se mete acá, ¿ven? Supongamos que sea una molécula, pensemos que esta molécula con esta forma, bueno, más o menos, ¿no? ¿Sí? Esta molécula es el modificador alostérico positivo. A ver,
vamos a cambiarle la forma. Bueno, esta sí, hagámoslo así. Entonces, tanto lío para terminar dibujando cualquier cosa. ¿Mm? Hagámoslo, simplifiquémoslo y hagamos. ¿Cuál es el modificador alostérico positivo? Cambiémosle el color también, así se confunde menos. Esperen que no me deja cambiar el color. Como está grabando, le cuesta hacer algunas, tarda un poco más. Ahí está. Entonces, supongamos que este, de color verde, es el modificador alostérico positivo. Entonces se mete acá. Perdón, estoy haciendo todo mal, disculpen chicos. Este es el modificador alostérico negativo. ¿Por qué? Porque favorece la forma T. Entonces el modificador alostérico negativo se mete acá. Ahí está. Ahí está. Modificador alostérico negativo. ¿Ven? Se metió y favoreció la forma T de menor afinidad. Modificador alostérico negativo. ¿Por qué? Bueno, porque forma interacciones, ¿sí?, con las diferentes unidades. Y provoca un cambio de forma. Provoca entonces el modificador alostérico que cambie de R a T. ¿Queda claro? Modificador alostérico negativo que favorece de R a T. ¿Estamos? Entonces baja la afinidad. Al revés. Modificador alostérico positivo. ¿Sí? Agarremos otro color. Por ejemplo este. ¿Sí? Modificador alostérico positivo. El modificador alostérico positivo, ¿sí?, se mete también en la hemoglobina. ¿Ven? Hagámoslo de color amarillo. ¿Ven? Tiene una forma así el modificador alostérico. Este es el modificador alostérico positivo, ¿sí?, y se mete acá, en este huequito. Entonces este es el modificador alostérico positivo. El modificador alostérico positivo favorece la forma R. Entonces, modificador alostérico positivo hace que la enzima pase de la forma T a la forma R. Entonces aumenta la afinidad. ¿Queda claro? Modificador alostérico positivo. Favorece la forma R. Modificador alostérico negativo favorece la forma T. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ¿qué son los modificadores alostéricos? Bueno, ahora lo vamos a ver. Hagamos una lista. Para la mioglobina, para la hemoglobina, que es la única que puede cambiar de forma. Hemoglobina, entonces. Modificadores alostéricos. ¿Sí? Positivos y negativos. ¿Sí? Modificadores alostéricos positivos y negativos son los mismos. Nada más que es lo contrario, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, el aumento de la presión de dióxido de carbono es un modificador alostérico negativo. Entonces, la disminución de la presión de dióxido de carbono, ¿sí?, va a ser un modificador alostérico positivo. La baja presión de oxígeno es un modificador alostérico negativo. Entonces, la alta presión de oxígeno va a ser un modificador alostérico, ¿sí?, positivo. Son los opuestos. Por ejemplo, la elevada concentración de protones, o sea, el bajo pH, pH ácido, es un modificador alostérico negativo. Entonces, al revés, la baja concentración de protones, el pH básico, va a ser un modificador alostérico positivo. Y el último que se tienen que acordar, ¿sí?, es una elevada concentración de una molécula que se llama 2,3-DPG. ¿Sí? ¿Queda claro? Que también es un ácido, ¿sí? Entonces va a provocar que baje el pH. Pero bueno, está relacionado, ¿no? Yo para que lo relacionen con lo del pH, ¿no? Como este es un ácido, es el ácido 2,3-difosfoglicérico. Es un ácido. Entonces los ácidos, recuerden que bajan el pH. ¿Ven? Está todo relacionado. El aumento de la presión de dióxido de carbono también baja el pH. ¿Sí? Ahora lo vamos a razonar todo esto.
Y acá al revés, la baja concentración de 2,3-difosfoglicerato favorece, es un modificador alostérico positivo. Entonces, todas las que están de este lado, todos los que están de este lado, ¿qué hacen con la hemoglobina? Esta es la hemoglobina. Bueno, ¿sí? Esta es la hemoglobina, supongamos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Favorecen que la hemoglobina libere el oxígeno. Liberen el oxígeno que tenían almacenado. ¿Por qué? Porque favorecen la forma T. Y la forma T es de baja afinidad. ¿Queda claro? Entonces, todos estos favorecen la forma T. Favorecen, todos estos favorecen la forma T. Tensa, que tiende a ¿qué? A liberar el oxígeno. En cambio, estos hacen lo opuesto. Favorecen la forma R, que tiende a ¿qué? A tomar oxígeno. ¿Queda claro? ¿Sí? Forma R, de alta afinidad. ¿Sí? ¿Está? Entonces todos estos de acá, todos estos de acá, favorecen la forma T. Estos, en cambio, favorecen la forma R. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, si lo relacionamos con la curva que vimos antes, ¿sí? Si lo relacionamos con la curva que vimos antes, las dos curvas, hagámoslo de nuevo acá, ¿sí? Tengo de nuevo el esquema, porcentaje de saturación, presión de oxígeno. ¿Mm? Entonces, tengo las dos curvas. Tengo la curva R, vamos a hacerlo más allá mejor, la forma R y la forma T. ¿Sí? Exagerado para. Y la forma T. ¿Estamos? Entonces, forma R, forma T. Entonces, todo esto, todos estos son modificadores alostéricos negativos. ¿Sí? A la derecha, a la izquierda. Entonces, a la izquierda, todos estos favorecen, son modificadores alostéricos positivos. Baja presión de dióxido de carbono, alta presión de oxígeno, baja concentración de protones, baja concentración de 2,3-difosfoglicerato. Lo opuesto, ¿sí? Son modificadores alostéricos negativos, ¿sí? Favorecen la forma T, o sea, hacia la derecha. ¿Queda claro? Esperen que lo voy a marcar mejor. Forma T, ¿sí? Hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Sí? Son modificadores alostéricos negativos. En cambio, estos son modificadores alostéricos positivos. Favorecen la forma R y estos favorecen la forma T. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Vemos cómo se razona esto? ¿Se entendió hasta acá? Claro, sí. Los calambres, más que por falta de oxígeno, ahora lo vemos, lo vemos, ¿sí? Ahora lo relacionamos también. Bueno, háganme acordar. Entonces, si esto se entendió, ¿sí? Veamos cómo lo podemos razonar con otras cuestiones. Entonces acá una de las cosas que conviene ver para entender la cuestión de la presión de dióxido de carbono, la cuestión de los protones e inclusive la cuestión de los ácidos, ¿sí? Tiene que ver con algo que vimos en algún momento
pero muy rápidamente. ¿Se acuerdan que hablamos de buffers? Bueno, el agua, ¿sí?, y el dióxido de carbono pueden reaccionar, ¿sí? Hay una enzima que se llama anhidrasa carbónica, ¿sí?, muy importante, que se encuentra en los pulmones, en los glóbulos rojos, en los riñones, bueno, ¿sí?, en muchos tejidos corporales. Y fíjense que cuando la anhidrasa carbónica hace reaccionar el agua y el dióxido de carbono, me da un ácido, agua con dióxido de carbono. Entonces la enzima es la anhidrasa carbónica. Se forma esto, que es el ácido carbónico. Como es un ácido, ¿qué hace inmediatamente? Libera un protón y me queda el bicarbonato. ¿Ven? Entonces, esto es, prestemos atención un segundo a esto de acá, ¿sí? El agua reacciona con el dióxido de carbono, ¿sí? Como les dije, esta enzima se encuentra en diferentes tejidos. Pulmones, de los que más me interesa ahora, pulmones y glóbulos rojos, ¿de acuerdo? A los eritrocitos. Entonces, el agua reacciona con el dióxido de carbono, se forma el ácido carbónico, que es un ácido, me da bicarbonato, ¿sí?, y se libera un protón. Este protón es fundamental, porque ¿qué es lo que hacen los protones? Si aumentan los protones, ¿sí?, ¿se acuerdan qué pasaba? ¿Cuál era el resultado si aumentan mucho los protones? Aumenta la acidez. Claro, aumenta la acidez, o sea, lo que decir lo mismo, baja el pH. ¿Está claro? ¿Por qué baja el pH? Porque aumentó la concentración de protones. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿con qué tiene que ver eso? O sea, agua, tomamos agua, ¿sí? Y también, más o menos tomamos, qué sé yo, 2 litros de agua por día, bueno, eliminamos 2 litros, ¿sí? Porque, imagínense, la misma cantidad de agua que entra tiene que salir, porque si entrara más agua, nos hincharíamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y no sé dónde se fue lo que estaba haciendo. Toqué algo. Acá está. ¿Sí? Entonces, tiene que entrar la misma cantidad de agua que salir. Pero, y producimos agua, ¿sí? Más o menos 250 mililitros de agua. O sea, tomamos agua, pero también se produce agua metabólica, ¿sí? Que son más o menos, ¿sí?, 200 mililitros, 250 mililitros por día. Pero producimos enormes cantidades de dióxido de carbono gaseoso. ¿De dónde viene el dióxido de carbono gaseoso que producimos? Este dióxido de carbono, ya vamos a ver, viene de la respiración aeróbica. ¿Sí? Respiración aeróbica. La respiración aeróbica, ¿qué es lo que hace? Bueno, la respiración aeróbica agarra moléculas como la glucosa o los ácidos grasos, ¿sí?, los ácidos grasos también, y recuerden que estas son moléculas combustibles. ¿Está claro? ¿Cuál era el destino de las moléculas combustibles? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Se podía resumir en 2 palabras. Degradación y oxidación. ¿Queda claro? Entonces una molécula como la glucosa, que tiene 6 carbonos, está destinada ¿a qué? A que la vamos a romper en 2 primero. ¿Sí? Luego la vamos a volver a romper en una molécula de 2 carbonos y un carbono, o sea que de acá ya se va a ir dióxido de carbono. Este carbono que vemos acá es dióxido de carbono que se elimina. Y luego estos 2 carbonos también se van a romper y me va a dar dióxido de carbono. O sea que toda la glucosa que usamos como combustible termina como dióxido de carbono. ¿Se entiende? Sí, a mí también me está tardando porque graba. ¿Sí? Entonces, lo que... no, a mí también me pasa. Entonces, la idea acá, ¿cuál es? Es que las moléculas combustibles
¿sí? Por ejemplo, la glucosa. La glucosa son 6 carbonos, es una hexosa. 6 carbonos, es una hexosa. Entonces, esos 6 carbonos, fíjense que cuando se hace la respiración aeróbica, terminan como 6 dióxido de carbono. Bueno, denle tiempo, ya va a aparecer. ¿Sí? Por ahí en algún momento está grabando, tarda más mi compu. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Ahí alcanzó? Ahí ¿Sí? está, ahí está. Bueno, entonces la idea era que lo que les estoy contando es que nuestro organismo, cada célula de nuestro cuerpo, ¿sí? Utiliza glucosa o ácidos grasos como combustible. Pero que esa glucosa y esos ácidos grasos, si son moléculas combustibles, se degradan y se oxidan en la respiración aeróbica. La respiración aeróbica, recuerden, es aeróbica, necesita oxígeno. ¿Mm? Entonces, ¿qué le pasa a las moléculas combustibles? Las moléculas combustibles se degradan. Eso quiere decir que las rompemos. Una molécula de 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, se va a romper en 2 de 3. ¿Sí? Eso ocurre en la glucólisis. Y luego rompemos esta molécula de 3 carbonos, la rompemos en una de 2, un dióxido de carbono, una de 2 y un dióxido de carbono. Y luego esta molécula de 2 carbonos también la degradamos y la oxidamos. O sea que lo que eran 6 carbonos en una molécula de glucosa terminan siendo 6 dióxido de carbono. O sea que cada vez que degradamos combustible, producimos enormes cantidades de dióxido de carbono. ¿Qué hace el organismo con ese dióxido de carbono? Acá lo vemos, lo hace reaccionar con el agua. Al menos una parte reacciona con el agua, ¿sí? Y se forma ácido carbónico. El ácido carbónico es un ácido, se disocia y produce bicarbonato, ¿eh? Que va a cumplir una función de buffer en la sangre, es un buffer muy importante de la sangre, pero se liberan protones. Estos protones son muy peligrosos porque estamos produciendo gran cantidad de ¿qué? De dióxido de carbono. Entonces, si degradamos glucosa y ácidos grasos y producimos dióxido de carbono, es como producir enormes cantidades de ¿qué? De protones. Es como producir, ¿sí? Una gran cantidad de ácido, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que baje el pH de la sangre y el pH de los tejidos. A ver si me siguen. Cada vez que utilizo moléculas combustibles para obtener ¿qué? ¿Se acuerdan que todo el objetivo de esto era producir ATP para que nuestras células y nuestros tejidos puedan funcionar? Pero esto tiene un precio. ¿Cuál es el precio? Que cuando degradamos las moléculas combustibles para producir ATP, producimos mucho dióxido de carbono, que es lo mismo que producir mucho ácido. Y eso es muy peligroso porque va a cambiar el pH. ¿Y se acuerdan qué pasaba cuando cambiaba el pH? Se desnaturalizaban las proteínas. Entonces, ¿podemos permitir que se desnaturalicen las proteínas? No, porque nos moriríamos, porque nuestras enzimas, nuestras proteínas, ¿sí? Se desnaturalizarían. ¿Queda claro? Entonces, de alguna forma tenemos que neutralizar estos protones. ¿Y cómo los vamos a neutralizar? Y acá está lo maravilloso, es que vamos a usar a la misma hemoglobina, ¿sí? Estos protones, ¿cuál es el principal buffer de la sangre? Principal buffer de la sangre no es el bicarbonato, que es muy importante, el principal buffer de la sangre es la misma hemoglobina. O sea, la misma proteína que transporta oxígeno, a su vez es buffer. ¿Por qué? Porque la hemoglobina, ¿sí? Es una cadena proteica, tiene aminoácidos, y dentro de esos aminoácidos tiene unos aminoácidos que se llaman histidina, que pueden, ¿sí? La histidina puede unir protones. Y entonces funciona como buffer la hemoglobina. ¿Sí? La hemoglobina, ¿cuántos protones puede unir? Puede unir 2 protones. Cada molécula de hemoglobina une 2 protones. ¿Eso se entendió? ¿Sí o no? Entonces, ¿sí? Repito,
cuando nosotros hacemos respiración aeróbica, que es esencial, ¿por qué? Porque de esa forma producimos ATP, degradamos las moléculas combustibles, pero pagamos un precio. Producimos gran cantidad de ¿qué? De dióxido de carbono, que se transforma en ácido carbónico, ¿sí? Que libera protones. Y esto es ácido. Ácido que constantemente, ¿sí? Pasa de los tejidos a la sangre. Muy bien, gran peligro. ¿Y quién viene a nuestro rescate? La hemoglobina. ¿Queda claro? Entonces, vamos a unir las dos cosas ahora. El transporte de oxígeno con la función, ¿sí? Buffer de la hemoglobina. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Bueno, esto quedaría así, ¿sí? Les hago primero una esquemita muy simple para que quede y luego vemos algo más complicado, algo un poco más completo, si es que da el tiempo. Ya no creo que tengamos mucho tiempo. Bueno, entonces la cuestión es así, fíjense. Vamos a hacerlo bien simple. ¿Qué es el efecto Bohr? Que seguramente lo vieron por ahí. Pregunta, puede ser pregunta del examen. ¿Qué es el efecto Bohr? Entonces, lo que tenemos que ver son los dos tejidos principales en esto que estamos viendo. Por un lado los pulmones y por otro lado los tejidos, ¿sí? Por ejemplo, el músculo. Yo pongo músculo, pero podría ser ¿qué? Riñón, podría ser cerebro, ¿entienden? Podría ser intestino. ¿Queda claro? Pongo músculo. ¿Sí? Son los tejidos. Entonces, ¿acá qué es lo que pasa? Bueno, acá lo que pasa es lo siguiente. ¿Sí? Yo tengo el glóbulo rojo. El glóbulo rojo ustedes ya saben, ¿no? Es una célula que yo la veo de frente y parece un plato, ¿no? Lo veo de costado, ¿no? Y es un disco bicóncavo. ¿Queda claro? Esto es un glóbulo rojo. El glóbulo rojo, en su interior, está lleno de miles, decenas de miles de moléculas, ¿sí? Cientos de miles de moléculas de hemoglobina. ¿Queda claro? Entonces, adentro del glóbulo rojo está la hemoglobina. La hemoglobina no puede estar suelta en la sangre. ¿Queda claro eso? La hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos. La hemoglobina, cuando justamente tenemos el problema que se llama hemólisis, es decir, cuando tenemos hemólisis, cuando se rompen los glóbulos rojos, lo más peligroso es que se libera la hemoglobina. Y la hemoglobina es muy tóxica para los riñones. ¿Queda claro? Entonces rápidamente la hemoglobina y el hierro, rápidamente puede producir insuficiencia renal. O sea, la hemoglobina se encuentra dentro de los glóbulos rojos. ¿Queda claro? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí o no? Entonces los pulmones, ¿qué pasa? Piensen. Yo inspiro, ¿no? Entonces llevo aire a los pulmones. Los pulmones están llenos de sacos, ¿sí? Que se llaman alveolos. Cuando el aire llega, los pulmones se expanden, los alveolos se expanden y se llenan de aire. ¿Queda claro? Y el oxígeno pasa a la sangre, ¿de acuerdo? ¿Sí? Haciéndolo de forma sencilla, ¿sí? Tiene unas membranas muy, muy finitas los alveolos, están rodeados, ¿sí? De vasos sanguíneos, de capilares, y entonces, ¿sí? Acá en los pulmones es cuando el oxígeno pasa ¿de dónde? Al aire, de que está en el aire, ¿no? Que llevamos a los pulmones, pasa ¿a dónde? A la sangre, y de ahí pasa ¿a dónde? A los glóbulos rojos y se mete adentro de ¿quién? De la hemoglobina. ¿Queda claro? Entonces el oxígeno gaseoso del aire va a pasar, el oxígeno gaseoso, esperen que lo borro, me queda un poquito más prolijo, el oxígeno que está en el aire, ¿qué porcentaje del aire es oxígeno? Obviamente está en el 21%, ¿no? Aproximadamente. 21% del aire es oxígeno, ¿sí? Así es. Entonces, el oxígeno del aire pasa a la sangre y de la sangre va a los glóbulos rojos, ¿ven? Acá está en la sangre, y entra en la hemoglobina. ¿Queda claro? Eso es lo que va a pasar ahí. En los tejidos, ¿qué pasa? ¿Sí? El oxígeno, entonces va a terminar, la hemoglobina va a terminar uniendo 4 oxígenos. Sabemos que la hemoglobina une 4 oxígenos.
Muy bien. Entonces, en los tejidos, ¿qué es lo que pasa? Tengo los glóbulos rojos, que es donde está la hemoglobina, y tiene unidos 4 oxígenos. ¿Sí? Entonces, 4 oxígenos del aire pasan a la sangre y ahí a cada hemoglobina. Imagínense la cantidad de hemoglobina y de glóbulos rojos que tenemos, la enorme cantidad de oxígeno que se transporta. ¿De acuerdo? Ahora lo pensamos al revés. La sangre, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Se libera el oxígeno, estos 4 oxígenos se liberan. Entonces acá me olvidé de poner, ¿no? 4 oxígenos pasan a la sangre y de ahí esos 4 oxígenos finalmente terminan en la hemoglobina. Acá, los 4 oxígenos de la hemoglobina se liberan, estos 4 oxígenos obviamente por un tiempo muy corto están en la sangre, y de ahí, ¿sí? Estos 4 oxígenos, ¿a dónde pasan? Pasan a los tejidos. Los 4 oxígenos, ¿dónde se van a usar? Se van a usar para la respiración aeróbica. Para eso tienen que llegar a la mitocondria. Esto lo vamos a ver cuando veamos respiración. ¿Queda claro? Entonces, todo este trabajo de transporte, ¿sí? De transporte del oxígeno, es para que el oxígeno que transportan los glóbulos rojos, ¿qué hacen? Liberan, ¿sí? ¿Qué liberan? Liberan el oxígeno pasa a la sangre, de ahí llega a los tejidos, el oxígeno finalmente va a llegar adentro de las células y dentro de las células va a llegar a las mitocondrias. ¿Queda claro? ¿Sí? Imagínense, yo acá tengo una célula, ¿ven? Acá tengo el núcleo, acá está la mitocondria. Obviamente lo estoy dibujando re grande, ¿sí? Entonces el oxígeno, ¿qué tiene que hacer? El oxígeno tiene que llegar de la sangre, tiene que llegar a la célula, del citosol tiene que llegar a la mitocondria. ¿Para qué hace todo esto? Porque en la mitocondria es donde se hace la respiración aeróbica. ¿Queda claro? Por eso necesitamos que el oxígeno llegue a la mitocondria, para la respiración aeróbica. ¿Queda claro? ¿Y por qué es tan importante? Porque en la respiración aeróbica es donde producimos el ATP. O sea que necesitamos el oxígeno para producir ATP. ¿Sí? ¿Queda claro? Sin oxígeno, nuestra producción de ATP cae drásticamente. ¿Sí? ¿Sí? Recuerden que gracias a la respiración aeróbica producimos más o menos el 95% de nuestro ATP. Así que imagínense si será importante. Entonces, veamos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa entonces con la hemoglobina? Imaginemos que esta hemoglobina está dentro del glóbulo rojo, ¿no? Entonces la hemoglobina, ¿cómo llega a los pulmones? ¿Sí? Imaginemos, este es el pulmón. ¿Ven? Ahí tengo un pulmón, acá tengo otro. Entonces, la hemoglobina, ¿cómo llega a los pulmones? Obviamente llega por la sangre, adentro de los glóbulos rojos, bueno, todo lo que estuvimos viendo, ¿no es cierto? La hemoglobina llega cargada, ¿sí? Tiene unidos, esto es lo que une, ¿no? Une dos protones, ¿sí? ¿Y cómo sale? Siempre me cambio los dibujos, ¿sí? ¿Cómo sale? Sale la hemoglobina cargada con 4 oxígenos, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien. Acá, al revés. Este es el músculo. ¿Cómo llega acá? Bueno, la hemoglobina llega al músculo. ¿Cómo llega al músculo? La sangre con la hemoglobina, cargada con 4 oxígenos. ¿Y cómo sale del músculo? Sale la hemoglobina cargada con 2 protones. ¿Ven? Y entonces se vuelve a repetir el proceso. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Lo que tenemos que tratar de entender es cómo pasa esto. ¿Por qué la hemoglobina, ¿sí?, llega con 2 protones y carga 4 oxígenos? Bueno, está bien. Entonces, la forma más fácil de razonarla para mí es fijarse primero ¿dónde? En el músculo. El músculo, imaginemos que estamos haciendo ejercicio. Entonces, ¿qué ocurre cuando hacemos ejercicio? ¿Estamos haciendo qué? Supongamos, estamos haciendo ejercicio. Un ejercicio, por ejemplo, aeróbico. Quiere decir que estamos haciendo respiración aeróbica.
Cuando estamos haciendo respiración aeróbica, ¿qué hacemos? Consumimos oxígeno. Entonces, la presión de oxígeno es baja en el tejido. En el músculo, ¿sí? Vayan viendo estas cuestiones de acá. En el músculo, como se consume oxígeno, hay poco oxígeno. Como estamos haciendo, ¿qué? Es un ejercicio aeróbico, estamos haciendo, ¿qué? Respiración aeróbica. Entonces producimos mucho dióxido de carbono. ¿Se acuerdan? En la respiración aeróbica, ¿qué hacíamos? Usábamos la glucosa como combustible, ¿dónde lo teníamos? Acá. En la respiración aeróbica, fíjense, respiración aeróbica, necesitamos oxígeno, pero producimos enormes cantidades de dióxido de carbono. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, estamos acá, en el músculo. En un ejercicio aeróbico consumimos oxígeno, entonces el oxígeno baja. Hacemos respiración aeróbica, aumenta mucho el dióxido de carbono. Entonces, como aumenta mucho el dióxido de carbono, ya lo vimos, eso es lo mismo que producir mucho ácido, producir muchos protones. Entonces baja el pH. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Se entiende todas las relaciones? Esto, acuérdense, es porque el dióxido de carbono reacciona con el agua, se forma el ácido carbónico, ¿sí? Se forma el bicarbonato que libera el protón. Y es lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Lo estoy simplificando. Ya lo vimos. Muy bien, entonces producir mucho dióxido de carbono es lo mismo que liberar muchos protones. Estoy produciendo mucho ácido. Recuerden, producir dióxido de carbono es lo mismo que producir ácido. ¿Estamos? Por eso aumentan los protones. Entonces esas son las condiciones en el músculo. ¿Cuáles son las condiciones en el músculo? Bajo oxígeno, mucho dióxido de carbono, bajo pH, o sea, pH ácido. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Está? Bueno, si se acuerdan del gráfico que hicimos antes, lo tienen que tener ahí, todas estas condiciones son modificadores alostéricos negativos de la hemoglobina. Todas estas condiciones son modificadores alostéricos de la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina, fíjense, está con 4 oxígenos unidos. Y en este momento, acá en el músculo, le están llegando todas las señales de modificadores alostéricos negativos. Entonces, ¿qué va a hacer la hemoglobina? ¿Qué se va a favorecer? ¿La forma R o la forma T? Repito, le están llegando a la hemoglobina. La T. Exacto, la hemoglobina tiene unidos 4 oxígenos. ¿Está? Tiene unidos 4 oxígenos. O sea, si tiene unidos oxígenos, está en la forma de alta afinidad. Está probablemente ¿en qué forma? En la forma R, la mayor parte. Se va a cortar y volvemos y entramos 5 o 10 minutos más. ¿Sí? La forma R. Pero en ese momento le llegan todas las señales de ¿qué? De modificadores alostéricos negativos. ¿Sí? De nuevo, ¿cuáles son? Baja presión de oxígeno, alta presión de dióxido de carbono, bajo pH. ¿Queda claro? Entonces cambia de forma. Cambia de la forma R a la forma T. Y en la forma T, ¿se acuerdan que hacía? Liberaba el oxígeno. ¿Queda claro? Entonces, de acá, ¿qué es lo que va a hacer? Hagamos la flechita un poco más larga. Así se ve. Entonces, ¿qué hace la hemoglobina? Como cambia de la forma R a la forma T, libera los 4 oxígenos. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Sí? Algo se tiene que haber unido. ¿Y qué es lo que se unió? Borro esto, ahora lo vuelvo a escribir, ¿sí? ¿Qué es lo que se unió? Un modificador alostérico negativo. ¿Y cuál es ese modificador alostérico que se une? Se unen 2 protones. Entran 2 protones, que es un modificador alostérico negativo, y salen los 4 oxígenos. Entonces, ¿cómo queda la hemoglobina? La hemoglobina queda unida con 2 protones. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Y en qué forma está ahora? Esta es la forma de baja afinidad por el oxígeno.
Esta es la forma T. ¿Sí? Entonces se produjo el cambio de R a T. ¿Cuándo? Cuando une los protones. Cuando une los protones libera el oxígeno. El oxígeno va a los tejidos. ¿Dónde va este oxígeno? A los tejidos. ¿De dónde vienen estos protones? Estos protones vienen de los tejidos. Esto es lo que se llama el efecto Bohr. ¿Sí? Esta parte de acá es el efecto Bohr. ¿Qué es el efecto Bohr? Vamos a hacerlo de otra forma. El efecto Bohr es el efecto de cambio de forma, ¿sí? Provocado por los protones. Por ejemplo, esta es la forma R. Lo voy a simplificar el dibujo, ¿de acuerdo? Sabemos que son 4 unidades. ¿Sí? La forma R tiene enganchado el oxígeno. ¿Por qué? Porque esta es la forma de alta afinidad. ¿Estamos? Muy bien, ¿qué pasa? Cambia a la forma T. ¿Sí? Esta es la forma T. ¿De qué? De baja afinidad por el oxígeno. ¿Por qué se produjo eso? Bueno, ahora la hemoglobina no tiene unidos 4 oxígenos, tiene unidos 2 protones. ¿Queda claro? Forma R, forma T. Entonces, ¿cuándo se produjo este cambio de R a T? Cuando entran los 2 protones, eso provoca el cambio, ¿entienden? De R a T. La forma T es de baja afinidad, entonces tiene que liberar los 4 oxígenos. ¿Queda claro? ¿Sí? Esto es el efecto Bohr. Y esto es perfecto para los tejidos. ¿Por qué? Porque soluciona el problema del pH. Porque la hemoglobina se transforma en ¿qué? Recuerden, la hemoglobina es el buffer. Entonces, ¿qué hace? La hemoglobina como buffer engancha los 2 protones. Y nos soluciona el problema del pH, porque estos protones no joroban más. Entonces, problema del pH solucionado. Y los protones son el modificador alostérico negativo, que provoca que la hemoglobina, esta es la hemoglobina angurrienta, esta es la hemoglobina que quiere el oxígeno. Esta hemoglobina no libera el oxígeno. Pero los protones entran y son los que provocan el cambio de forma, favorecen la forma T de baja afinidad. Entonces la hemoglobina se ve obligada a libera el oxígeno. ¿Queda claro? Entonces esto es perfecto, porque este oxígeno ¿a dónde va? Va a los tejidos, que lo necesitan ¿para qué? Lo necesitan para la respiración aeróbica. ¿Y estos protones de dónde vienen? Vienen de los tejidos. ¿Sí? Vienen de los tejidos. ¿Estamos? ¿Y los tejidos qué producen? Los tejidos, por la respiración aeróbica, son los que están produciendo ¿qué? Dióxido de carbono, o sea, que es lo mismo que producir protones. ¿Ven? Es perfecto, ¿sí? Eliminamos